Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, hoy vamos a ver por qué siempre tengo deudas. Es un tema muy interesante porque en México muchísimas personas tienen deuda y hay que analizar el para qué tengo las deudas, no por qué. Entonces va a ser un tema interesante porque vamos a poder ver en nosotros mismos qué es lo que nos puede despertar la necesidad de no tener dinero. Eh, Y las deudas son un gran indicador. Hay deuda que es saludable y hay deuda de apalancamiento, ¿no? La deuda de apalancamiento es cuando yo genero deuda para un proyecto productivo. Hola, saludos a todos los que están conectando, gracias. Cuando yo genero deuda para un proyecto productivo, pues se llama apalancamiento, no es deuda. Sí, el apalancamiento es, buen día, Jesús, ¿cómo estás? Eh, el apalancamiento es muy necesario para los proyectos productivos, pero cuando yo tengo, por ejemplo, un ingreso fijo y del ingreso que tengo está topado por las deudas, hay que ver cuál es lo que me está, cuál es la información inconsciente que está presente en mi historia como para que yo no quiera estar teniendo dinero porque ese dinero va a despertar algo en mí. Entonces vamos a analizar las situaciones en las cuales vayan preparando sus preguntas, porque ahorita vamos a hacer un espacio de preguntas y me gustaría estarlas contestando para todas esas dudas que tengan. Ahora, hay un porcentaje saludable de deuda. Hola, ¿cómo estás? Hay un porcentaje saludable de deuda, que es cuando pues la deuda aún me queda para ahorrar. Y cuando no me queda para ahorrar, ahí es donde me va a preocupar. Si yo tengo ingresos fijos o variables, pero no tengo ahorro y no tengo capacidad de ahorro, me tengo que preocupar por el tema de mi inconsciente. ¿Qué está pasando en mi inconsciente? ¿Para qué no tengo dinero? Hola Gris, gracias por conectarte. ¿Para qué no tengo dinero? ¿Para qué yo estoy en una situación de no tener dinero? Y fíjense, las deudas son el mecanismo más efectivo del inconsciente para dejarte sin dinero. La deuda es el proceso preciso porque muchas veces compramos cosas que nos van a dar un placer efímero. Y ese placer efímero simplemente no va a redituar en mayor ingreso. Entonces tenemos que separar la deuda de la inversión. Y aunque se deba algo, si es inversión y me va a generar mayor ingreso, pues está bien. Pero si es deuda solamente por placer, habrá que ver qué está pasando con nosotros. Y si yo genero deuda siempre por placer, hay que analizar qué hay en mi inconsciente. ¿Qué es lo que tengo que sanar? Si una deuda, por ejemplo, por placer está presente en mi vida, es que me hace falta experiencias de vida. No he estado viviendo precisamente con las experiencias apropiadas. Entonces, hay una necesidad inconsciente hoy en día en las personas de tener una apariencia o una experiencia para poder mostrarle a los demás que está eso ahí. Si eso me genera deuda, habrá que ver por qué la imagen es tan importante para mi inconsciente. ¿Por qué pensar lo que el otro pueda percibir de mí sería tan importante? Pero vámonos a puntos un poco más profundos. Y este punto que es más profundo sería el de la lealtad familiar invisible. Miren, la lealtad familiar invisible es algo que nosotros siempre tenemos. Es algo con lo que nacemos y jamás podremos cambiar a menos que hagamos un acto de conciencia. La lealtad familiar invisible es lo que nos une como clan, como familia y lo que nos lleva a nosotros a generar cohesión como familia, aún hablando de los 128 ancestros que nos heredan la información, todos esos que nos preceden. Y recuerden que siempre que les hablo de los ancestros, me refiero a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los tíos abuelos y todavía más hacia atrás. Entonces, nuestro inconsciente está heredando información de todos lados. Y recuerden que venimos en clan y venimos por resonancia. Entonces, ¿qué es en sí la lealtad familiar invisible? Sino un lazo, una resonancia que tengo yo con todos esos ancestros que yo tengo que cumplir con lo que ellos ya lograron y cumplir sanando también lo que ellos han sufrido. Entonces, dos cosas se graban en la información que se hereda, que es la información
de mucha felicidad y la información de mucho estrés. El estrés lo podemos abrir en mucho abanico, que serían las 5 emociones básicas o las 5 heridas del alma. Pero eso que nos generó estrés es lo que yo voy a estar heredando y lo que va a controlar mi vida. Aparte del proyecto sentido, que es la necesidad de mis padres, del sentido de mi vida, para qué nací. Pero la lealtad familiar invisible es súper importante para el tema económico en nuestra vida. ¿Para qué tengo deuda si mi padre no tenía tanto dinero y yo comienzo generando dinero? Puedo ser desleal a toda esa historia familiar de gente que se ha enorgullecido de ser humilde. Y hay familias completas que se enorgullecen de ser gente pobre y humilde. Y está muy bien. Solo que necesitamos enfocar bien nuestra percepción. Si ustedes piensan que si yo digo que ser pobre es algo malo o es un insulto, hay un conflicto de percepción. Porque el ser pobre es tan digno como el ser muy rico. Muy pobre y muy rico es igual, la persona es exactamente la misma. Pero tendremos que ver, en lealtad familiar invisible, hay gente que tiene mucho dinero por lealtad familiar. Porque ¿cómo voy a tener menos que mi ancestro? Y de igual manera, está la lealtad hacia atrás. ¿Cómo puedo, o sea, al revés, cómo puedo tener yo más dinero que mi ancestro? Y esa lealtad familiar invisible va a generar que yo pueda producir quizás mucho dinero, pero no lo esté reteniendo, y me invente gastos y deudas todo el tiempo. Es decir, mi abuela no tuvo tanto dinero, mi abuelo tampoco, mis padres tampoco, mis tíos tampoco. Entonces, ¿por qué he de ser yo diferente? ¿Por qué voy a faltarle a esa lealtad familiar? Entonces, la lealtad familiar siempre va en coherencia con el árbol. Y recuerden que venimos a dos cosas, a repetir o a reparar. Si vengo a repetir, vengo a hacer exactamente lo mismo. Y si vengo a reparar, vengo a sanar. Pero no sano donde no hubo estrés. Por ejemplo, si en mi familia hubo estrés por no tener dinero, quizás yo vengo a reparar. Y con esa reparación estoy viviendo, entonces, la sanación del clan, teniendo ahora para poder sanar lo que ellos no pudieron tener. Pero si vengo a repetir, estaré teniendo entonces la misma fortuna que mis ancestros. Y es súper importante comprender la historia familiar porque es un mapa del tesoro. Y yo veo si estoy repitiendo o reparando, porque nomás son dos opciones: repetir, reparar. Son además dos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que tengo que yo determinar qué está pasando con mi vida, qué estoy haciendo y para qué estoy viviendo esto. Entonces, uno de los temas principales de no tener dinero, es decir, siempre tener deudas, es para no tener dinero, y el no tener dinero es para, en una de las opciones, tener siempre lealtad hacia mi clan, no faltarle a respeto a mis mayores. Recuerden, si tienen mucho dinero, yo como voy a tener menos, y si tienen muy poquito dinero, yo como voy a tener más. Esa sería la lealtad familiar invisible. Después podemos tener un tema de no merecimiento. ¿Qué es el no merecimiento? El no merecimiento es el no reconocimiento y no amor de mis padres al momento de la concepción o al momento del parto. ¿Qué sucede? Que mis padres tienen la ilusión de un hijo y reciben una hija. Que mis padres tienen la ilusión de una hija y reciben un hijo. Entonces yo ya soy una decepción para mis padres. Entonces no merezco el amor de ellos, la bendición de ellos, y siempre estaré en deuda con mis padres. Al estar en deuda porque no pude cumplir con su deseo, voy a estar en deuda simbólica con la vida y voy a estar siempre regalándome dinero y pagando cosas. Y eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Porque si ustedes fueran hijos esperados de otro género, van a estar en deuda con la vida. Y muy probablemente estén en deuda real, pagando deudas todo el tiempo. Saludos, mi compadrito Ray Galván. Sigan a Ray, es un buen tipo y está encargado siempre de difundir la cultura. Es un gran pintor. Me siento orgullo de decir que es mi compadre, mi amigo, mi querido Ray Galván. Saludos hasta Monterrey, amigo. Entonces les comentaba yo que la deuda que yo tengo puede también tener un origen de no merecimiento. El no merezco, no soy lo que mis padres esperaban, entonces pudiera yo estar cargando con eso. Me dice, no me diga eso, mi mamá siempre dijo que era niño todo su embarazo, pero cuando salí niña. Cuidado, y qué bueno que me hacen este comentario, porque todo va a depender de la percepción de los padres.
Si el padre se sintió decepcionado al verme, entonces hay un conflicto. Si mis padres dijeron, ay, qué bueno que sea niña, no hay ningún conflicto. Entonces, tenemos que ver cuál fue la percepción de mis padres. Ah, bueno, ahí tienes un tema. Es que me pasa muy seguido que yo a veces digo algo y hay acepciones. Y qué bueno que hacen las preguntas para poder marcar la acepción. Pero cuidado, si tu mamá como quiera se sintió muy mal, la madre recarga más las emociones que el padre. Entonces, si tu padre quería niña, pues eres lo suficiente para tu padre. Y si tu madre quería niño, y no quiso aceptar que había un niño, entonces, que lo que vería era una niña, entonces habrá siempre una inconformidad de la madre hacia mí y algún grado de no merecimiento, pero solamente si la madre tuvo esa percepción. Entonces, revisen las intenciones de los padres al nacer. Aparte del no merecimiento, viene algo que se llama proyecto sentido. Y el proyecto sentido es los deseos inconscientes de mis padres. Si les explico de nuevo, ya lo he explicado muchas veces, pero lo explico de nuevo, qué es el proyecto sentido. El proyecto es tal cual, un proyecto. Ese es para qué nazco. Y el sentido es el sentido completo de mi vida. Entonces, un proyecto sentido, que lo descubre el psicólogo francés Marc Frechet, dice que los deseos inconscientes de los padres o los deseos conscientes de los padres se imprimen en el hijo y ese es el destino de las personas. Entonces, una vez que nosotros logramos descifrar cuáles son mis síntomas, yo puedo interpretar y puedo inferir cuáles fueron los deseos inconscientes de mis padres o conscientes para mi vida. Por ejemplo, hay un proyecto sentido que se llama hijo pegamento. Y el proyecto sentido de hijo pegamento es cuando el bebé nace para unir a los padres. Es decir, la mamá quiere tener un bebé para retener al papá o el papá quiere embarazarla para retener a la madre. Entonces la idea es que ese bebé una a la pareja. O se ponen de acuerdo y dicen, vamos a tener un bebé para tener más unión, porque se están separando. Entonces se llama hijo pegamento. Este es un ejemplo, hay muchos tipos de hijo. Y el hijo pegamento tiene como obligación en su vida unir parejas y ahí anda como Cupido por todos lados. Y ese hijo pegamento, si no cumple con el objetivo, sus padres se separan, cae en una depresión total eterna, porque su misión de vida no funciona. Y si mis padres me concibieron a mí para quedarse conmigo, que yo no crezca, que yo me quede a cuidarlos, ese proyecto sentido no me permitirá también tener dinero. Entonces, aunque tenga dinero, tendré deuda. Habrá que ver también los deseos inconscientes de los padres. Después tenemos algo que se llama deuda transgeneracional. Voy a contestar una pregunta. Hice una pregunta, si tengo mayor ingreso que mis padres y trato de no endeudarme, pero al final termino gastando el dinero en salud. Fíjate, eso es bien importante. Al final el dinero se va. ¿Dónde está? ¿Qué información hay? Hay algo. El hijo bastón también se queda. Pero chéquense, ¿qué información hay? ¿Por qué gasto el dinero en salud? ¿O por qué gasto el dinero en cualquier cosa? El dinero se va para no tenerlo. Y habrá que ver, les decía ahorita, lealtad familiar, no merecimiento, proyecto sentido. Y les voy a explicar una tercera. Les voy a explicar. Dice Karen, si quieres entender más acerca de lo que está hablando, haz el diplomado. Gracias. Ella es nuestra alumna en diplomado. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por tu recomendación. Dice, luego les comento, hay una deuda transgeneracional a veces, en la cual yo tengo que estar pagando cosas que mis ancestros dejaron pendientes. Y a veces la deuda es conmigo mismo. Chéquense, les voy a explicar. Una deuda transgeneracional puede ser cuando un ancestro en realidad dejó una deuda moral que le generó un enorme conflicto. Es decir, mi padre cedió los terrenos a su hermano para no tener problemas y a nosotros nos dejó sin herencia y quedó en estrés. Y en algún punto los hijos le reclamaron y el papá dijo, pues es que no quería tener problemas. Y ahora tuve por dentro y ahora tuve problemas con mis hijos. Entonces, cuando el padre no hereda a los hijos lo que a los hijos les corresponde, se genera una deuda. ¿Y qué creen? Que lejos de que sea beneficioso para mí, es contraproducente. Yo comienzo a estar en deuda para sanar la deuda de mi padre. Es decir, lejos de recibir una compensación,
recibo más deuda. Porque mi padre nunca pudo superar la deuda. Y ahí es donde nosotros estamos siempre pagando cosas y se me descompone el carro y me enfermé y tengo deudas por salud y tengo de todos lados. Muchas gracias, Normis, es también nuestra alumna. Muchas gracias por recomendar la escuela. Muchas gracias. Entonces, la deuda transgeneracional, todos los hijos, es que me están preguntando, ¿el hijo bastón se puede dejar esa lealtad? Todo el proyecto sentido se puede cerrar, todo se puede cambiar, toda deuda se puede saldar. Todo lo que yo les platiqué, todo tiene solución, todo lo que yo les cuente aquí tiene solución, no se preocupen. Dice Hurley, hola Katy, ¿cómo estás? Dice, mi abuelo le dejó sus terrenos a su hijastro y no a sus hijos. Checa. Entonces hay una deuda con los hijos y hay un conflicto de reconocimiento. Entonces eso va a hacer que yo tenga deuda todo el tiempo porque mi padre generó una deuda conmigo. Ahora, sí y solo sí, mi padre se sintió en deuda. Si no sintió el padre deuda, no pasa nada. Ustedes pueden regalar hasta su propia vida. Y si ustedes no tienen deuda, o sea, no tienen un estrés, no pasa nada, no se hereda nada. Recuerden que inicié el en vivo comentando que nosotros vamos a heredar siempre los picos de logro, o sea, de felicidad, y los picos de estrés. Todo lo que mis ancestros tuvieron como felicidad y todo lo que mis ancestros tuvieron como estrés, lo vamos a heredar como signo de evolución para que nosotros podamos tomar decisiones. Dice Normis, todo tiene solución y con la terapia puedes sanar eso y cambiarlo haciendo el diplomado. Tienes toda la razón, Normis. Todos mis alumnos han tenido cambios increíbles en su propia vida y hay muchos testimonios padrísimos. El sábado pasado estamos llorando con una compañera que pues bueno, tiene un futuro muy diferente frente a sus ojos cuando tenía una vida muy complicada para ella. Y todo se sana, todo pasa, todo cambia. Miren, entonces la deuda transgeneracional es un tema a contemplar también. Ya llevamos 4 puntos. Llevamos lealtad familiar, no merecimiento, proyecto sentido y deuda transgeneracional. Ahora, el quinto y último punto que les voy a decir es la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es mi inconsciente. Y la sombra es eso que quiero ocultar, que mantengo en la oscuridad. Y esto lo descubre o lo nombra Carl Gustav Jung. Carl Jung lo llama la sombra y es todo eso que tenemos nosotros guardado, que tenemos que ocultar, que es lo que nos hace quedar mal ante la sociedad. ¿Qué pasa? Que muchas veces si yo gano dinero y tengo dinero, mi sombra se despierta. ¿Qué pasa cuando despierta la sombra? Sale algo en mí que no me gusta. Sale el o la infiel. Sale él o la persona que se pelea, sale él o la alcohólica, sale él o la que se pierde, sale él o la que se separa de la familia. Entonces, la sombra, como tal, va a despertar si tengo dinero, si ese es el origen del conflicto, por eso lo evito, el tema de alcoholismo, el tema de infidelidad, el tema de separación de familias, el tema de abandono de hijos. Y esa sombra es la que nosotros estamos acallando por medio de la deuda. Es decir, tengo deuda para no tener dinero guardado, para no caer en malas prácticas y que mi sombra no despierte, porque muchas veces la fortuna despierta lo que en realidad eres. Quizás tú eres muy buena persona cuando estás en carencia, pero eres malísima persona, depende, de acuerdo a tu propia percepción, cuando tienes mucho ingreso. Y ahí es donde nosotros tenemos que despertar y analizar nosotros mismos, pero si no hacemos un análisis propio e interior, nunca vamos a entender qué nos pasa. Entonces tenemos que hacer un análisis súper grande de nuestro comportamiento en cada área de nuestra vida, de pareja, económico, qué quiero, qué no quiero, qué me conviene, qué no me conviene, por qué pasan, para qué pasan. Dice Mónica, sí, todo cambia gracias al diplomado y a todos los trabajos realizados, se ha transformado mi vida. No duden en ingresar Capus CD. Muchas gracias. Tenemos muchos alumnos con muchos testimonios, pues que les ha ido bastante bien con nosotros. Muchas gracias por sus testimonios. Les cambia la vida por completo. Los que quieran estudiar con nosotros, manden un mensaje y ya les paso la información. Pero bien, les comento que las sombras como la personalidad, sí,
Pero tú tienes una personalidad. Miren, todos tenemos una personalidad dependiendo de nuestro ambiente. Eso es lo que tenemos que nosotros saber. Que yo soy uno dependiendo de mi ambiente. En un ambiente soy uno, es decir, en casa soy uno. En la escuela soy otro. En la fiesta soy otro. Con los compas soy otro. En otro lado soy otro. Si estoy en un encuentro de la religión, soy otro. Y si voy a misa, soy otro. El ambiente determina quién soy. Si yo vivo en una colonia en donde sea un tema complicado la seguridad, caeré en conflictos de inseguridad y yo estaré con una personalidad. Saldrá mi sombra, saldrá la sombra protectora, saldrá la sombra de miedo, saldrán muchas sombras, pero si estoy en una colonia favorecida económicamente, donde hay un bajo índice delictivo, saldrá otra personalidad mía. Quizás sale el compañerismo, quizás sale el envidioso, ¿sí? Quizás sale el por qué aquel tiene un Mercedes-Benz y yo tengo un Nissan, por decir algo, ¿no? Entonces comienza a salir la sombra. ¿Qué sucede entonces en mi vida? ¿Cuál es mi sombra? ¿Qué está determinando mi comportamiento? El ambiente. Siempre el ambiente determina mi comportamiento. Cuando estoy con alguien o estoy en un ambiente concreto, soy cierta persona. No podemos ser el mismo. Nadie, miren, no aspiren a ser el mismo en todos los ambientes. Es imposible. Yo no puedo ser el mismo cuando estoy con mis amigos que el mismo cuando estoy en familia. No debo ser el mismo. Con mis amigos sale otro tipo de Ricardo, sale otra sombra. En negocios, cuando estoy haciendo negocios, sale otro Ricardo, ¿sí? Y cuando estoy dando terapia, sale otro Ricardo. Y cuando estoy en clase, dándole clase a mis alumnos, soy otro Ricardo. Entonces, tengo que ser lo que el ambiente me solicita. Pero si el ambiente me controla a mí, ya tengo un conflicto. Yo tengo que controlar el ambiente o cambiar de ambiente. Pero lo más importante es descubrir para qué este ambiente me cambia. O qué despierta este ambiente en mí. Hay personas que vienen de ambientes muy complicados. Dice Aviario, mi amigo Jesús Rivera, si yo en Campus CDE ya logré desbloquear la abundancia, que era multifactorial. Sí, Chuy, y vas muy bien y vas a ir mejor, pero ha sido un proceso de trabajo bien intenso y me da mucho gusto saber que tú has hecho todo el trabajo. Nosotros somos guías nada más. Les ayudamos a despertar su conciencia y ustedes hacen todo el trabajo. Felicidades a ti también, muchas gracias. Dice, yo una vez dije que si tuviera mucho dinero bebería champán todos los días. Con eso bloquea, pero por supuesto, son de esas cosas que nos bloquean. Imagínense, ¿qué interpreta el inconsciente? Si yo tuviera mucho dinero bebería champaña todos los días. ¿Qué interpreta el inconsciente? Alguien que tenga dinero va a tomar todos los días. Si busco en mis ancestros y hubo en mis ancestros alguien que cuando tomaba se ponía agresivo, mi inconsciente no me va a dejar tomar. Escuchen la lógica del cerebro, porque mi inconsciente abre inmediatamente todos los archivos de los 128 ancestros y va a buscar alguno que haya tenido un conflicto en donde el alcohol haya sido un problema en su vida. Y si yo represento por vibración, ya saben, el color, el número es el mes y el color es la línea de afinidad. Si yo represento al ancestro en la línea de afinidad, voy a repetir su patrón. Pero si mi vida está controlada por el alcohol, ya por información transgeneracional, ya lo tengo controlado. Y digo, cuando gane dinero, lo primero que vas a hacer es tomar alcohol. Y el alcohol es un conflicto en tu árbol, no va a llegar. Porque te va a bloquear el inconsciente el ingreso de dinero. Y olvídate de la champaña. No, es el alcohol como tal. ¿Qué es la champaña? Una bebida alcohólica que me va a llevar al alcoholismo. Es decir, que si yo tengo dinero seré alcohólico. Eso te dice tu cerebro, no tú ni yo. Porque ya atrás tiene que haber un conflicto heredado. Si no lo hay, tú podrás beber champaña todos los días con mucho dinero. ¿Sí? El punto es que si ya hubo un conflicto anterior, va a pasar. Si no hay un conflicto anterior, no hay límites. Mis limitaciones llegan cuando ya hay una historia previa. ¿Sí? Ve a ver si hay más preguntas. Dice, estamos en una obra de teatro, usamos diferentes máscaras, pero por supuesto, somos actores. Inclusive la vida misma es un guión. Fragmentado. Ajá, muy bien. Aurora envió una solicitud para estar en vivo. Ok. Hola, saludos, Aurora, ¿cómo estás?
Sí, sánalo, Jess. Sánalo para poder que tu vida tenga un poco más de sentido hacia dónde va. ¿Para qué estoy tomando estas decisiones? Y los acuerdos que hacemos con nosotros mismos, como el acuerdo ese de que cuando tenga dinero voy a tomar alcohol, voy a tomar champaña todos los días, ese tipo de acuerdos se marcan como una decisión y el inconsciente pues no te deja llegar. Muy bien. Pues les agradezco mucho a todos que me hayan acompañado. Les agradezco mucho. Hola Pau, gracias. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Los invito a nuestra escuela, que pues tenemos una certificación donde le damos terapia a todos nuestros alumnos y tenemos también unas diplomados donde ustedes estudian a su ritmo. No hay terapia ahí, solamente está el estudio. Y gracias por el comentario. Dice que buen tema, muchas gracias. Gracias a ustedes. También, si hay algo en su vida que no puedan resolver, los esperamos en terapia. Mándenme un mensaje y con mucho gusto los atendemos en terapia. Muchas gracias por su atención, gracias por su participación. Estoy aquí para cualquier duda y cualquier cosa que quieran comentar conmigo. Me mandan mensaje. Saludos. Bye.